planeta acuático de Mars Sara era una pesadilla olvidada en los confines del espacio. Un lugar donde la tierra firme era un mito y solo existían ciudades flotantes podridas, suspendidas sobre un abismo de secretos ahogados. En el corazón de su plataforma más grande, un nido de miseria y óxido llamado Hydra's Nest. Circulaban susurros sobre tecnología de mercado negro. No simples armas, sino artefactos psiónicos, aberraciones de la ciencia que se creían destruidas tras el colapso del proyecto Eclipse. Pero nada muere del todo en la oscuridad. Solo se pudre y espera. Tras una retahíla de desapariciones, cuyas causas eran tan inexplicables como grotescas, dos almas tan destrozadas como el paisaje fueron enviadas a las profundidades. Dante, un híbrido con una mente llena de cicatrices y recuerdos que no le pertenecían. Y Nova Queen, una operativa fantasma cuyo expediente estaba manchado con las misiones que salieron mal y la sangre que no pudo contener. No vinieron a negociar, vinieron a desgarrarlo todo, a asegurarse de que los horrores del pasado permanecieran en las profundidades, antes de que las olas, hambrientas, los escupieran de nuevo a la superficie. Las nubes sobre Mars Sara se arremolinaban, enfermas de un verde pálido y estático, cargadas con la humedad fétida de un océano sin fin. Desde su seno, la nave Artemis se abría paso con una elegancia funeraria, su casco brillando de forma antinatural bajo la tenue luz del planeta mientras descendía hacia la ciudad flotante. En la cabina, Dante se inclinó hacia adelante. Sus ojos, de un color demasiado oscuro, demasiado profundo, estudiando el complejo de plataformas que se extendía bajo ellos, murmuró que parecía que aún se mantenía en pie. Su voz, un eco ronco. Nova, con la frialdad de una lápida, no apartó la vista de su holomapa, afirmando que Hydra's Nest siempre parecía a punto de hundirse, que era parte de su encanto decadente. Bajo ellos se extendía una ciudad fracturada, una monstruosidad de plataformas oxidadas unidas por pasarelas que gemían bajo el peso de la desesperación. Las olas golpeaban con rabia contra los pilares, lanzando al aire una niebla salina que olía a metal, sal y carne rancia. A pesar de su estado de descomposición, el lugar palpitaba con una vida retorcida. Luces parpadeantes como neuronas agonizantes, el zumbido de drones mutilados y un denso entramado de comunicaciones cifradas saturaban el éter. Nova anunció la plataforma de aterrizaje Nuevec, marcando el sector, diciendo que era la entrada civil, con menos vigilancia y menos preguntas incómodas. Dante guió el Artemis hacia la plataforma designada, con un siseo hidráulico y un quejido de metal estresado. El tren de aterrizaje se asentó sobre la cubierta húmeda. Un brazo mecánico se enganchó al casco con un sonido que recordaba a huesos rompiéndose. Al salir, una bocanada de aire los recibió. Un cóctel nauseabundo de sal, aceite quemado y el tenue olor a ozono de la tecnología moribunda. El rugido del mar era una presencia constante, un latido sordo que retumbaba a través de la estructura, un susurro húmedo que se filtraba por cada junta de metal. Nova activó su campo de camuflaje, desvaneciéndose en el ambiente como un mal pensamiento. Dante se ajustó el abrigo, alzando la capucha, su identidad falsa. Críos, un mercenario del músculo independiente con un historial lo suficientemente sucio como para ser creíble. Estaba bloqueada en su pulsera. Los dos se separaron con la naturalidad de los depredadores. Nova dirigiéndose hacia el centro de enlace central, Dante hacia los barrios bajos donde los contrabandistas comerciaban con pesadillas. Pero antes de adentrarse en la penumbra, Dante se detuvo en el borde de una zona de carga medio sumergida. Estaba vacía,
salvo por contenedores podridos y charcos de un líquido oscuro y viscoso. Algo llamó su atención: una caja destrozada, su material parcialmente derretido por el tiempo y la sal corrosiva. Se acercó, sus botas hundiéndose en el fango. Dentro, enterrado bajo tela empapada y trozos de armadura de polímero agrietado, había un chaleco táctico viejo y descolorido. Lo sacó, dándole la vuelta. Allí, apenas visible bajo la suciedad y los jirones, había un logo, la mitad de un emblema triangular, nítido e inconfundible, la insignia del proyecto Eclipse. Su mandíbula se tensó hasta doler. Recuerdos fantasma, como gusanos, arañaron el fondo de su mente, intentando tomar forma. Susurró a Nova a través de los comunicadores seguros, diciendo que tenían un fantasma, equipo de Eclipse, que alguien era increíblemente descuidado o terriblemente confiado. La voz de Nova regresó al instante, un cuchillo de hielo, ordenándole que se pusiera en movimiento, que ese lugar era más asqueroso de lo que pensaban. Dante dejó caer el chaleco, permitiendo que las olas, oscuras y acetosas, lamieran el emblema herrumbroso. Echó un último vistazo antes de volverse hacia los corredores internos de la ciudad, iluminados por el neón enfermizo de burdeles y cantinas, resonando con pasos apresurados y el zumbido debajo de sintetizadores desafinados. Hydra's Nest los había recibido, y el mar, desde sus profundidades, susurraba promesas de horrores por venir. Cuanto más se adentraban en las entrañas de Hydra's Nest, más opresivo se volvía el ambiente. El mar no rugía, gimoteaba. El acero crujía bajo sus pies como costillas quebradas. Los cables colgantes zumbaban como insectos enfurecidos, y el gemido constante de la estructura llenaba el aire. Un latido de agonía metálica. Dante se sumergió en los distritos sur, mezclándose con la escoria de la galaxia. Mercenarios con cicatrices donde antes había alma. Traficantes de tecnología prohibida y exiliados con los ojos vacíos. Su alias, Críos, ganaba terreno. Unas pocas palabras en el oído adecuado y la cantidad correcta de créditos sangrientos lo llevaron a un antro construido con el caparazón de un motor de nave, un lugar donde se negociaba con las entrañas del mercado negro. Mientras, Nova se movía como una sombra, su capa de camuflaje creando espejismos a su paso. Cruzó un puente estrecho que se balanceaba sobre el vacío, adentrándose en el mercado subterráneo. Un cáncer adherido a la panza de la plataforma central. El lugar era una herida abierta, pulsando con luz artificial de tonos violáceos. Puestos flotantes y jaulas suspendidas se agolpaban en pontones, unidos por pasarelas traicioneras. Inteligencias artificiales con voces distorsionadas pregonaban sus mercancías. Amortiguadores psiónicos, puertos neurales de contrabando, biomodificaciones que retorcían la carne. Nova olía el refrigerante, el óxido y algo vagamente orgánico, dulzón y podrido. Su HUD etiquetaba firmas térmicas, comunicaciones encriptadas y picos de datos aberrantes. Y entonces, al fondo del mercado, lo vio. Una terminal de mando, antigua y expuesta, parpadeando con un mensaje de error que le hizo contener la respiración. Fallo, hecho 7. Intento de anulación, no autorizado. Hecho 7. No había oído ese nombre en años. No desde la misión en la que todo se fue al infierno, donde las mentes se borraron y la culpa se enterró en fosas comunes neuronales. Esa tecnología no debería existir. Tomó una holofoto y se la reenvió en silencio a Dante. En otro lugar, Dante fingía beber una cerveza sintética
mientras hablaba con un corredor de piel pálida y cerúlea, al que le faltaban 3 dedos. El hombre se inclinó. Su aliento olía a químicos baratos, preguntándole si buscaba lo auténtico. Psiónica, sin filtrar. Limpia, tan limpia como podía ser algo así. Directa de los laboratorios fantasma antes de que los silenciaran. Dante interpretó su papel a la perfección. Curioso, escéptico y con un brillo de codicia en la mirada, diciendo que lo escuchaba. El corredor sonrió, mostrando dientes manchados, informándole que había una subasta privada esa noche, solo para los que tenían los créditos manchados de sangre, que estaban moviendo la mercancía ahora, y que no lo oyera de él. Mientras el corredor se alejaba, Dante vio un dron de carga que pasaba frente a la plataforma abierta del bar, cargando una caja reforzada con un diseño militar inconfundible, el mismo que se usaba durante los días de eclipse para transportar cosas que nunca deberían haber sido creadas. La insignia estaba raspada, pero la forma era un eco siniestro. Arriba, Nova rastreaba el mismo dron, moviéndose en silencio por las pasarelas superiores. Debajo de ella, oyó a un par de comerciantes exiliados reírse con crudeza, comentando que entonces Max Pax le dijo a Stats que se retirara antes de que la oleada psiónica le reventara las costuras, preguntándose si podía creerlo. Un general Protoss mostrando contención. Quizás por eso seguía respirando. Nova archivó el nombre. No parecía importante, pero era extraño oírlo resonar en ese lugar. Activó su comunicador, contactando a Dante para decirle que había encontrado su rastro, que la subasta era esa noche. Sobras de eclipse, grado psiónico. Dante, con calma forzada, respondió que entendido, que él seguiría interpretando al mercenario y que ella se mantuviera en la sombra. El pulso del mercado cambió. El bullicio casual se apagó, reemplazado por un silencio tenso. El tipo de quietud que precede a tratos sucios y preguntas que se pagan con la vida. Dante, aún en su personaje de críos, seguía a Tarn, un hombre ancho, con un brazo biónico que rechinaba y unos ojos que escaneaban constantemente, incluso cuando su boca se curvaba en una sonrisa falsa. Tarn le dijo que la subasta estaba a punto de comenzar, señalando un montacargas sellado con runas de seguridad, advirtiendo que solo entraban los serios, que él lo avalaba, pero que si intentaba alguna estupidez, ni siquiera tocaría el agua en su caída. Dante esbozó una sonrisa carnicera, afirmando que entendido, que no nadaba bien. La verdad, el ascensor los llevó a las profundidades, a un sector que no aparecía en ningún mapa oficial. Allí, anidada contra los huesos de acero de Hydra's Nest, había una cámara de presión reconstruida como sala de subastas. Hexagonal, iluminada por una luz tenue y enfermiza, con paredes reforzadas y drones de vigilancia, flotando en las esquinas como moscas carroñeras. Nova, camuflada y arrastrándose por un conducto de ventilación sobre la cámara, lo observaba todo a través de su visor. El lugar era una fortaleza. Amortiguadores de energía recubrían las paredes. Las comunicaciones estaban bloqueadas. Demasiada paranoia para un simple trato de mercado negro. Accedió a una terminal oculta, redirigiendo parte de la señal a través de su traje. La cámara parpadeó y luego se aclaró. En una plataforma central, bajo un haz de luz estéril, había un maletín metálico, viejo y pesado. Un número de serie estaba grabado en el costado. Nova contuvo la respiración. Susurró a Dante por el canal encriptado, diciendo que esa caja era de Ulises, la nave de carga que perdieron en Trixon. Dante parpadeó,
conteniendo una maldición, diciendo que pensó que le resultaba familiar. Preguntando qué había dentro, ella respondió que era un núcleo de memoria, que si estaba intacto, podría contener los registros de los experimentos psiónicos, quizás incluso las grabaciones de los sujetos de prueba. Tarn se acercó al maletín, hablando con orgullo, diciendo que fue recuperado de los restos de un transporte Dominium, tecnología militar sellada, intacta desde su caída. Nova maldijo en silencio. El Ulises no se cayó. Lo enterraron a propósito, con toda su carga de horrores. Intentó un escaneo, pero el maletín estaba blindado. Cambió de táctica, intentando interceptar los datos. La señal vaciló. Luego se conectó. Paquetes de información fluyeron hacia su visor. Imágenes, registros, y entonces una línea parpadeó. Brillante y cruel. Hecho 7. Sujeto de reconstrucción psiónica inestable. El corazón le dio un vuelco. Eran los registros de prueba originales de Dante. De repente, una alerta cruzó su pantalla. Brecha de seguridad detectada. Rastreo iniciado. Cortó la conexión al instante. Pero era demasiado tarde. Una chispa azul saltó de la terminal, fundiendo las luces cercanas y atrayendo la atención de un dron que ahora flotaba. Siniestro. Cerca de su conducto, susurró a Dante que había activado algo, que estaban escaneando las vigas. Él respondió con calma que se mantuviera quieta, que aún no la habían visto. Pero entonces, la voz de Tarn estalló en la cámara, gritando que esperaran, que ese dron no era parte de su sistema. Los ojos de Dante recorrieron la habitación. Uno de los postores, una figura silenciosa en armadura gris, había desaparecido, y el maletín, la caja metálica en el centro de todo, estaba abierto y vacío. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier alarma. Un pánico contenido se apoderó de la sala. Cada mano se acercó a un arma. Dante se mezcló con la multitud que intentaba escapar por las salidas laterales. Tarn, con los ojos inyectados en sangre, lo agarró del brazo. Dijo que alguien había violado la contención, que ese núcleo había desaparecido y que alguien allí sabía qué pasaría. Dante mantuvo la voz firme, diciéndole que le había dicho que vino por el equipo, no para cuidar de su seguridad. Tarn lo miró fijamente, pero asintió, su brazo biónico emitiendo un zumbido de frustración, diciéndole que era útil, que se quedara cerca. Se movieron rápidamente a través de túneles de mantenimiento. Túneles que sudaban vapor por grietas y por los que resonaban los zumbidos de drones cazadores. Arriba, Nova se arrastraba por el conducto, su camuflaje parpadeando. Emergió en un pasillo sombrío y accedió a una terminal, evadiendo firewalls con la facilidad de un virus. Su visor mapeó el flujo de energía de los sectores inferiores, y una anomalía llamó su atención. Un flujo de energía demasiado limpio, demasiado perfecto, dirigiéndose a un viejo grupo de túneles de almacenamiento. Siguió la firma hasta su origen. Sector 4 Delta. Ala administrativa. Nivel rojo. Una zona restringida. Consultó el registro de acceso y se heló. El código de autorización era de Harventul, el gobernador. Mientras, Dante y Tarn llegaban a un punto de control lleno de armas sin marcar. Tarn abrió un estuche, mostrando un arma y un vial de estimulante neural, diciendo que tenía hombres registrando el nivel, que quien tuviera ese núcleo desearía verse ahogado al nacer. El comunicador de Dante zumbó. Era Nova. Le dijo que tenían un problema mayor,
que la unidad de memoria fue llevada al sector administrativo, que el acceso estaba bloqueado para el gobernador. Dante no mostró emoción, pidiéndole que lo repitiera. Ella repitió que el código del gobernador la movió, que alguien desde arriba dirigía esa operación. Dante se apartó de Tarn, concluyendo que entonces ya no estaban lidiando con contrabandistas, que eso era un encubrimiento. Se reunieron en una pasarela alta sobre el sector 4 Delta. El mar rugía debajo. Un sonido de bestia hambrienta. Nova le entregó un mini esquema, diciendo que el núcleo estaba ahí dentro, que si se daban prisa, podían interceptarlo. Dante revisó su arma, preguntando que si era una trampa. Ella no se inmutó, diciendo que entonces entrarían, sabiendo quién encendió la mecha. Fue entonces cuando una voz crujió en el comunicador de Dante. Una voz baja, deliberada y dirigida directamente a él, a través de un canal que solo él debería conocer, diciendo que nunca debió volver allí. Sujeto de... Dante se quedó helado. Nova lo miró, preguntando quién era. Él susurró que alguien que sabía exactamente qué había en ese núcleo, con la voz convertida en ceniza. El sector administrativo era una pesadilla de orden y silencio. La iluminación era fría, clínica, las paredes lisas y reforzadas, incrustadas con sensores disfrazados. Dante y Nova se movían como fantasmas por los conductos, evitando a los guardias que patrullaban en un silencio inquietante. Nova susurró que ese lugar no dirigía una ciudad, que dirigía algo más. Dante murmuró que parecía un laboratorio o una tumba. Bajaron a un corredor bañado en una luz azul pálida, con paneles espejados que reflejaban sus formas en distorsiones grotescas. Nova escaneó las paredes, diciendo que era blindaje interno, que eso no lo construyó la colonia, que eso lo añadió Eclipse. Dante se acercó a un panel, afirmando que era tecnología Eclipse modificada. Nova encontró un puerto y se conectó. Los datos fluyeron. Viejos registros enterrados bajo capas de seguridad. Cavó más hondo, evadiendo firewalls, hasta que se topó con una verdad que la dejó helada. Leyó Eclipse R9. Subdivisión. Célula de contingencia. Estado fantasma. Estado del proyecto activo. La mandíbula de Dante crujió, diciendo que creyó que R9 fue clausurado tras la caída de la base Keranti. Ella respondió que al parecer, no. Leyendo nueva iteración, híbrida muestra mejor resistencia. Muestra base de ADN D9 Keager. Amortiguación emocional requerida. El sujeto muestra recuerdo latente, alzando la mirada hacia Dante, diciendo que era él. Él murmuró que no podía ser, que era un archivo fantasma, que tenía que serlo. La terminal se apagó de golpe, purgada remotamente. Las luces parpadearon, y entonces los oyeron. Pasos, muchos, rápidos. Nova reactivó su camuflaje. Dante se escondió en un nicho. Un equipo de 4 guardias apareció, con armaduras incrustadas de tecnología desconocida. Sus cascos carecían de visores, solo placas lisas llenas de sensores. Uno se detuvo, girándose directamente hacia donde estaba Dante. Nova murmuró que estaban escaneando por frecuencia cognitiva, que era equipo de interfaz psiónica. Antes de que pudieran reaccionar, el pasillo estalló en violencia. Ráfagas aturdidoras, escudos brillantes, el silbido de scrambles neurales. Dante se abalanzó sobre un guardia, estrellándolo contra la pared con un crujido húmedo. Nova usó un pulso de desorientación y luego golpeó desde la sombra. En segundos, los guardias yacían inertes. Dante miró el cuerpo a sus pies. En el cuello,
La insignia triangular de Eclipse, intacta, recién impresa, murmuró que no eran independientes, que estaban entrenados y que eran actuales. Nova asintió, grave, diciendo que estaban defendiendo algo. Empujaron más adentro, hasta una puerta reforzada sellada con cerradura biométrica. Nova la hackeó en segundos. La puerta se abrió con un siseo. Dentro, el aire era frío y estéril. Una cámara de cultivo, paredes retroiluminadas, tubos cilíndricos que contenían viales de fluido amniótico turbio. Y en cada vial, hebras de ADN, etiquetadas y archivadas. Nova caminó lentamente, escaneando nombres, códigos, números de prueba. Dante se detuvo frente a uno en particular. Su nombre estaba grabado en la etiqueta. Dante 9K Geiger. Estado. Secuencia principal. Estabilidad de memoria. Baja. Prioridad de replicación. Activa. Lo miró fijamente. Inmóvil. Nova se acercó, diciendo que eso no era solo un remanente, que todavía estaban clonando, tal vez reemplazando. Él no respondió. Solo se quedó allí, su reflejo distorsionado en el vial, preguntándose si el Dante original había muerto hacía mucho tiempo. El zumbido de la sala cambió. Lo que una vez fue silencio, ahora era un rumor bajo, constante, artificial. Dante seguía frente al vial, el código 9KGR grabándose a fuego en su mente. Dante Prime, un espejo de sí mismo en líquido, preservado como una advertencia. Nova le agarró el hombro, diciendo que tenían que moverse, que alguien estaba purgando registros, que no estarían solos por mucho tiempo. Dante parpadeó, saliendo de su trance, pero entonces el suave silbido de cerraduras magnéticas resonó en la habitación. Las puertas se sellaron. Luces rojas pulsaron en el techo. Una voz resonó, tranquila, compuesta y llena de una arrogancia glacial. Era la voz de Harvey Tull, el gobernador, preguntándole si lo encontró. Entonces, que se preguntaba cuán profundo lo dejaría acabar su programación, Nova alzó su arma, diciendo que era el sistema de anuncio público, que los estaban observando. Él respondió que por supuesto que sí, que habían entrado en su casa y en su historia. Los puños de Dante se apretaron hasta que los nudillos palidecieron, diciendo que no era solo un burócrata. Hubo una pausa. Él respondió que no, que era Eclipse 9, arquitecto senior de la línea híbrida, que el puesto civil vino después, una tapadera, como todo lo demás, y que él, sujeto de, siempre fue su variable más inestable. La voz de Nova era hielo, acusándolo de que todavía estaban ejecutando experimentos. Él la interrumpió, corrigiéndola, preguntándole si sabía lo raro que era que un modelo escape de su condicionamiento, que evolucione, naturalmente, sin reinicios forzados, y que, sin embargo, allí estaba, todavía soñando que era un hombre. Dante dio un paso al frente, la furia creciendo en su interior como una infección, diciendo que lo construyó para servir, que rompió esas cadenas. Él respondió que sí, que había sobrevivido más de lo esperado, pero que su presencia allí era prematura, que debería haber estado dormido. Nova interrumpió, preguntándole qué quería. Tull. Las luces cambiaron a un resplandor azul profundo, el color de un cielo envenenado. Él dijo que lo que siempre había querido, control sobre el umbral psiónico, y a él, sujeto de, que era la última secuencia faltante, que con su regreso
podían activar la reactivación final del protocolo Querante. Dante desenfundó su arma, diciendo que se iban. La voz de Tull se volvió clínica, mortal, diciendo que no lo harían. Que volvió al rango sujeto de, que eso significaba que su seguridad integrada estaba activa, que esperaba no tener que usarla. Nova miró a Dante, alarmada, preguntando qué era seguridad integrada. Entonces, Dante se desplomó. Un dolor incandescente, como un rayo detrás de los ojos, le bloqueó los músculos y lo dejó de rodillas. Su arma repiqueteó en el suelo. Las venas de sus brazos pulsaban, brillando con un fulgor azul siniestro bajo la piel. Nova gritó su nombre, corriendo hacia él. No podía hablar. Su cuerpo se sacudía en espasmos incontrolables. Recuerdos de laboratorios, el sonido de electrodos, el frío de las secciones. Todo estallaba en su cráneo. Luego, estática, la voz de Arben llegó, suave como un veneno, diciendo que lo construyeron con una seguridad integrada, sujeto de, y que ahora lo estaba desconectando. Dante convulsionó en el suelo, su espalda arqueándose de forma antinatural mientras pulsos de luz azul parpadeaban bajo su piel, apagándolo. Su comunicación se cortó. Nova no lo dudó. Se deslizó a su lado, sacando un dispositivo ilegal, una interfaz neural adaptativa. Lo había usado para extraer secretos de mentes moribundas. Ahora, lo usaría para salvar una. Le murmuró que aguantara, que no lo dejaría desvanecerse, conectando los cables a su cuello y sienes. Su visor parpadeó. Defensa psíquica activa detectada. Protocolo de resistencia a la intrusión activado. No era solo código. Era una mente parásita, estratificada en su cerebro. Activó el modulador, una esfera de luz verde que los protegía. Y luego, tomando un respiro, se sumergió en la mente de Dante. Aterrizó en un paisaje de pesadilla hecho de metal y vidrio cambiantes. Con cables como venas palpita,